Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, unirme al agradecimiento que ya han expresado mis compañeras y compañeros a los diputados, a los secretarios de Estado, que tenemos dos hoy aquí, uno recientemente nombrado. Enhorabuena, Enrique. A todos vosotros y vosotras que nos habéis querido acompañar y, por supuesto, a esta casa, ¿no? O al museo, que siempre nos presta su ayuda y su colaboración. Y también públicamente a mi gente, ¿no? A la gente de la sección de Cultura, a la gente de mi equipo que me aguanta y que permite que podamos organizar todas estas cosas que sin ellos y ellas no sería posible. De verdad, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, yo lo primero un poco, aunque ya lo hemos adelantado, quería expresar o explicar por qué hemos planteado este debate, ¿no? Porque esta pregunta de servicios públicos de la Administración General del Estado, porque bueno, nosotros representamos a la Administración General del Estado, en otro ámbito hablaríamos de otras administraciones, pero aquí nos toca hablar de la Administración General del Estado como garantía de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Bien, no cabe duda que la crisis sanitaria que sufrimos ha colocado en el foco la necesidad de unos servicios públicos de calidad, ¿no? Pero para nosotros esa evidencia no es suficiente, ¿no? Es imprescindible dar respuesta a otra cuestión, una cuestión que no es nueva, que viene de largo en el debate, que de alguna manera se institucionalizó la filosofía en la Directiva de Servicios, la famosa Bolkestein, que, por resumir, y respecto a lo que se refiere a los servicios públicos, viene a plantear que da igual quién y cómo se prestan los servicios públicos, y lo importante es que existan esos servicios públicos, ¿no? Bien, esto es la cuestión que nosotros queríamos poner sobre la mesa aquí hoy en el debate. Y, hombre, menos mal que hemos hecho la última pregunta, porque parecía que todo el mundo defendía clarísimamente que todos los servicios públicos de la Administración General del Estado tenían que prestarse con empleadas y empleados públicos. La realidad es muy distinta. Todos los gobiernos, desde la democracia, todos los gobiernos han hecho apuestas de mayor o menor intensidad por la privatización de esos servicios públicos, incluyendo este. Cuando ha llegado el momento de dar una respuesta extraordinaria a los problemas de gestión del ingreso mínimo vital, no se han planteado hacer una oferta en público de empleo extraordinaria, como hemos sugerido desde Comisiones Obreras. Se ha apostado por externalizar servicios a una empresa pública. ¿Bien? Esa es la realidad, ¿no? Por eso hacíamos esta pregunta y este debate. Y no descubro nada porque, aunque la pregunta no iba, en nuestro logo sí va, la respuesta de Comisiones Obreras desde la Administración General del Estado es simplemente que son las empleadas y empleados públicos las que, prestando esos servicios públicos, garantizan los derechos a la ciudadanía. Y aquí quiero hacer una reflexión rápida sobre esos derechos y esos servicios públicos que se prestan desde la Administración General del Estado, porque algunos a veces parecen muy visibles, ¿no? La mayoría de las veces solo entendemos como servicios públicos la sanidad, la educación, los servicios sociales, que son más bien del ámbito autonómico y local. Y solo nos acordamos de servicios públicos de la Administración General del Estado pues cuando hablamos de prestaciones sociales, cuando hablamos de los relacionados con la extranjería, los derechos del personal migrante, la justicia, la recaudación fiscal. Pero hay otros, ¿eh? Algunos han salido aquí en la discusión y en el debate, ¿no?, que también garantizan derechos. Estamos en un museo, la cultura, la promoción y la conservación del patrimonio cultural. Es un derecho de todos y de todas. Los archivos. ¿Alguien se imagina toda la documentación de la guerra civil en manos exclusivamente privadas? Son esos empleos públicos los que garantizan el acceso en condiciones de imparcialidad a esa información. Se ha hablado también de la ciencia y se ha puesto el ejemplo claro, la necesidad de una investigación pública potente que, por ejemplo, nos garantice el acceso a vacunas sin tener que depender del mercado. Son también derechos de todos y de todas. También se ha mencionado la Agencia Estatal de Meteorología, por poner alguno de los más extraños, ¿no? No sirve solo para decirnos el tiempo que hace para ir a la playa. Garantiza
la seguridad de la navegación aérea y marítima, por ejemplo, o los avisos de protección civil, también derechos de todos y de todas, ¿no? Por eso queríamos plantear este debate, ¿no? Y escuchados los argumentos, pues reflejar por qué desde Comisiones Obreras en la Administración General del Estado damos esa respuesta tan contundente. Mirad, la Administración General del Estado no es un mero proveedor de servicios, no es un ente que simplemente proporciona determinadas cosas o cubre necesidades. No es solo eso, porque si fuese así podríamos caer en la discusión de si el debate es, como sucede a menudo, una cuestión de costes o de eficacia. Y aunque algunos pensemos siempre que es mucho más barato porque no hay beneficio para el empresario o la empresaria cuando se presta con empleadas y empleados públicos, el debate desde nuestro punto de vista no es ese. El planteamiento es otro. La Administración General del Estado es una administración pública y, como tal, toda su actividad está sujeta a un mandato constitucional, el del artículo 103 de la Constitución. Servicio con objetividad a los intereses generales. Esa es el quid de la cuestión. Y ese servicio con objetividad a los intereses generales solo hay una manera de garantizarlo, y es a través del empleo público. Porque el empleo público también, por mandato constitucional, tiene una serie de características especiales, que es el acceso al empleo público en condiciones mérito, capacidad e igualdad. No nos olvidemos de ella. Igualdad, mérito, capacidad, sometimiento a la ley, estabilidad en el empleo, una serie de características que garantizan esa imparcialidad y ese servicio a los intereses generales. Por eso, y como también se ha hablado del tema, cuando se plantean soluciones a la temporalidad a las administraciones públicas, con independencia de que desde Comisiones Obreras pensemos que existen fórmulas en las que tiene cabida la valoración del trabajo realizado, somos absolutamente escrupulosos con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Porque si no es así, estaríamos socavando esa imparcialidad, ese servicio a los intereses generales que tienen que prestar las administraciones públicas. Pero también por eso, al mismo tiempo, exigimos a los poderes públicos una solución a la temporalidad, porque esa precariedad en el empleo también está socavando esos mismos principios, esa misma imparcialidad y servicio a los intereses generales. Bueno, a lo largo de la tarde hemos hecho referencia al informe que hemos elaborado, que presentamos la semana pasada, y se han dado algunos datos, ¿no? En ese informe se recogen algunos elementos que es necesario, algunos problemas que es necesario resolver para garantizar la prestación de los servicios públicos de la Administración General del Estado en estas condiciones que estamos hablando. Problema de volumen de empleo. Hemos dicho que se han perdido en los últimos, desde el 2010 hasta ahora, 46.000 puestos de trabajo, sin que se hayan producido en ese periodo procesos de transferencias que justifiquen esa reducción de un 18%. La pandemia nos ha arrojado a la cara esa necesidad de más volumen de empleo público. Los ERTE o el ingreso mínimo vital de los que hemos hablado pues son algunos de los ejemplos, no son los únicos, ¿no? La temporalidad, otro de los problemas que hemos hablado es que hay que resolver. Aunque se habla que en la Administración General del Estado no es un problema, porque no llegamos al 8%, pero también es cierto que en los últimos 5 años se ha casi duplicado esa temporalidad cuando se tendría que haber reducido. Resulta que hay determinados organismos cuya temporalidad oscila en cifras escandalosas, entre el 20 y el 40%. Algunos aquí se han puesto de manifiesto: el Servicio Público de Empleo, los organismos públicos de investigación, la Agencia del Medicamento, etcétera, etcétera. Pero el problema no es solo de volumen o de calidad. El problema también es de gestión y planificación. Se ha expresado aquí, y es absolutamente cierto, que las últimas ofertas de empleo público, menos la última con acuerdo con las organizaciones sindicales, han supuesto unas cifras que deberían haber cambiado la tendencia de reducción de empleo y habían empezado a recuperar empleo público. Sin embargo, la gestión de las convocatorias, con un retraso en algunos casos de hasta 3 años, ha impedido que esas cifras de empleo público se trasladen en realidad
a los centros de trabajo de la administración pública y se vea esa recuperación de empleo. Y también hay un problema de planificación. Llevamos mucho tiempo hablando del envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado. Casi la mitad del personal de la AGE tiene más de 50 años y en torno al 20% tiene más de 60 años. Sin embargo, toda la planificación de la oferta de empleo público se realiza basada únicamente en las bajas del año anterior, las famosas tasas de reposición. ¿Cuándo vamos a abordar una planificación que dé respuesta a ese envejecimiento de las plantillas, que dé respuesta a las necesidades reales de los centros del trabajo? Pero junto al volumen, a la calidad, la gestión y la planificación existen otros problemas relacionados con el empleo público. Problemas que comprometen también la igualdad, el mérito y capacidad, no solo en el acceso, sino también a lo largo de la carrera o de la vida profesional. Problemas relacionados con elementos sustanciales de las relaciones laborales, la carrera profesional. Hay datos que indican que más del 15% de los puestos de trabajo en la Administración General del Estado están cubiertos por sistemas extraordinarios al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Incluso algunos de ellos superando con creces los límites establecidos por la normativa y en fraude de ley. O en las retribuciones, con asignaciones de retribuciones complementarias, la famosa productividad, que en algunos casos supone más del 200% del salario base de una persona. Y lo que es peor, sin una regulación objetiva que justifique esas asignaciones. Y esto genera tremendas desigualdades. Desigualdades en las que, como siempre, quien peor parada sale son las mujeres. En puestos similares, en puestos idénticos, se ven diferencias salariales de más de 2.000 euros anuales, dependiendo de que se trate de hombres o mujeres, puestos idénticos. En definitiva, es imprescindible empleo público, es imprescindible resolver estos problemas para garantizar que esos servicios públicos que presta la Administración General del Estado se presten con la objetividad, la imparcialidad y al servicio de los intereses generales, como nos señala la Constitución. Nos alegramos de algunos anuncios por parte del partido que sustenta al Gobierno, pero yo le diría que está más que demostrado que los problemas de una organización solo se pueden resolver con la implicación de las personas que componen esa organización. Y yo para eso solo conozco un camino: el diálogo y el consenso con aquellos que representan a esas personas, en este caso las organizaciones sindicales. Y ahí, ya digo, va a estar Comisiones Obreras, exigiendo a los diputados, al Gobierno, ese compromiso político con el empleo público o esa regulación que armonice los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un salario justo, a una estabilidad en el empleo, a una carrera profesional, que armonice esos derechos con los derechos de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad. Por ejemplo, con la Ley de Función Pública AGE, que ya toca desde el 2007, ya toca, ¿no? Ahí nos van a tener a Comisiones Obreras, pero junto a esa exigencia también nos van a tener con el compromiso, con el diálogo, con el compromiso, con el consenso, porque puedo garantizar que no hay más convencido que quien les habla de la premisa mayor. La premisa mayor es que sin empleo público no hay servicios públicos que garanticen derechos a la ciudadanía y sin esos derechos no hay democracia. Por eso ahí va a estar Comisiones Obreras. Muchas gracias y espero no haberos dado la lata. Y ahora os dejo con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos. Muchas gracias.